Vamos a entrar a Rodolfo Saldain para explicarles las claves de esta reforma jubilatoria y veamos lo que dijo al respecto Luis Lacalle Pou. Primero, es necesario hacerlo por la situación que día que pasa se agrava aún más. ¿Se van a poner de acuerdo o no se van a poner de acuerdo? Una vez más la coalición se pone de acuerdo. Y por eso estamos convencidos que es una reforma necesaria, una reforma sostenible y una reforma solidaria. No consideramos que esto tenga un costo político. Me atrevo a decir, pero esto es una opinión, que el costo político lo paga el que no tenga un acto de responsabilidad nacional sabiendo que hay que reformar la seguridad social y no lo hace. Bien, las palabras del presidente de la República, que mucho habló de esto con nuestro invitado de esta noche, Rodolfo Saldain. Gracias por estar en Santiseña. Un gusto, gracias por la invitación. Hablaste largo y tendido con la calle, muchas ¿no? veces, sí. Muchas veces. ¿Y lo hiciste cambiar de parecer? Bueno, de alguna manera sí. ¿Sabés de qué hablo? La gente sí. capaz que no, pero en campaña electoral, ¿no? La calle había dicho que no estaba dispuesto a cambiar las reglas del juego y que la gente se jubilara más tarde, ¿no? Tocar, ¿no? Esas condiciones. Sin embargo, ya lo vamos a hablar en detalle, pero sí se cambiaron esas condiciones. La edad mínima de jubilación se corre en algunos casos. Reconoció él mismo que vos lo convenciste de eso. ¿Por qué? Hay una fuerte argumentación en ese sentido. Hoy vivimos, es decir, un mes y medio más por cada año que pasa. Por primera vez la edad jubilatoria en Uruguay se fijó en 60 años, en el entorno de la década del 30. Ajá. Después, cuando la dictadura en el 79... ¿Cuál era la expectativa de vida en la década del 30? No llegaba ni a los 60. Claro, es decir, 60 años. Es decir, ahora es de 80 y pico. Es decir, recuerdo esa reunión, dos temas, es decir, que eran como imprescindibles conversarlos cara a cara rápido. Uno era la necesidad imperiosa de la mala noticia que le iba a dar, que iba a tener que probablemente desandar sus dichos en base a la información que teníamos en ese momento, que era contundente. La segunda, que esta reforma necesariamente comprendía todas las cajas y particularmente a militar, o no había reforma por los estudios de opinión pública que ya teníamos en ese momento. Y que era evidente, ¿verdad? Porque había una situación bastante diferente del sector militar, pese a la reforma hecha en el 2018 por el Frente. Ahí estamos viendo en uno de los cuadros, para que quede claro, esto de la edad mínima de jubilación, cómo es que se modifica. Básicamente, a ver si entendí bien, pero va a alcanzar el cambio de la edad mínima a los que hoy tienen menos de 50 años. ¿Sí? Los nacidos en el 72 o antes nos podremos jubilar igual, ¿no? con 60 años. Yo ligué con este cambio de último momento que han hecho, ¿no? Porque soy de 71, ¿ah? Entonces, bueno, en este caso no se me va a tocar. Los nacidos en el 73 se van a jubilar con 63 años, los nacidos en el 74 a los 64 años se van a poder jubilar y los nacidos en el 75 hacia acá lo van a tener que hacer cuando tengan 65 años, ¿verdad? Sí, y eso matizado con algunos cambios, sí, ¿verdad? Que tienen que ver con aquellas personas que tengan largas carreras laborales por un lado, quienes tengan hoy 30 años de trabajo, cualquiera sea su edad, van a poder jubilarse un poco antes que esto, no necesariamente a los 60. Sí. Quienes lleguen a 40 años de trabajo también, claro. Y sí se mantiene la edad de 60 para aquellos trabajadores que tienen desempeño durante largo periodo en puestos de trabajo particularmente exigentes. Allí se está contemplando específicamente construcción y rural. Hay una pregunta que me interesa, es ¿qué porcentaje de la población se jubila a los 60? Porque algunos dicen, me tengo que jubilar más tarde, a los 65 o a los 63, si nací en el 73. ¿Qué porcentaje de la jubilación de las personas, de los uruguayos, se jubilan a los 60 Del hoy? total aproximadamente un 30%. Un 30%. La edad media es 63 y algo, incluyendo las dos causales que tienen que ver con la edad, dejando fuera incapacidad física que va por otro lado. Un detalle que estuve leyendo y que la verdad se me había pasado, pero puede ser que por la parte de la jubilación que paga la AFAP, ¿no? Porque vos podés tener parte de BPS, parte de la AFAP, ¿la gente se va a poder seguir jubilando a los 60? ¿No? Sí, eso es ¿Haya correcto. nacido en el año que haya nacido? Sí. O sea que vos te jubilás a los 60, ¿no? Por la parte de la AFAP parcialmente. Ajá. A ver, las razones que llevan a este cambio en el régimen público, el que administra BPS y los otros servicios de retiro y también las paraestatales,
no están presentes en el sistema de ahorro individual obligatorio, porque allí el dinero está, el capital está el 100% de los fondos. Entonces, allí se da esa libertad de elección a la persona, si quiere puede mantener con 60 y 30 cobrar, o aún incluso con menos de 30 años de trabajo si tiene 60, y si está en una situación de desempleo prolongado, también va a poder tener allí algún beneficio. Es decir, sí, vamos a ir ahora a las razones de fondo que motivaron estos cambios, ¿no? Pero recién escuchabas el Pacha Sánchez, por ejemplo, ¿no? Desde el Frente Amplio, el discurso que tienen es que con esta reforma es poco negocio para la gente porque va a tener que trabajar más y va a cobrar menos. Trabajar más porque, como decías, la edad mínima de jubilación se corre para miles y miles de uruguayos. Eso es un hecho. Sí, sí, ¿tá? eso es un hecho. ¿Y cobrar Lo menos? otro no. ¿Cobrar menos? Bien, yo creo que vamos a tener oportunidad de trabajar con el senador Sánchez y los demás, digamos, senadores de la oposición, porque en verdad yo creo que hay mucho buen negocio para las personas en esta reforma. Por ejemplo, hoy alguien puede trabajar 20 años y aportar 20 años, pero si tiene causal en una caja, esos 20 años van a la basura. Un beneficiario de pensión a la vejez puede haber trabajado, y en promedio hay varios miles que tienen trabajados, digamos, más de 3 años, que van a la basura. Es decir, realmente creo que cuando entremos a mirar en detalle vamos a ver que hay muchos negocios muy positivos para las personas. Más allá de las particularidades, en líneas generales, la jubilación. La persona se va a jubilar más tarde, sí, en función del año que haya nacido, y en general tendemos a los 65 años en vez de los 60. Pero el monto con el que se va a jubilar, ¿va a ser menor? No, no va a ser menor. En el pilar de ahorro individual obligatorio, sin duda, no, eso está fuera de discusión, porque más tiempo aporte, mayor beneficio. Eso tiene que ver con la cuenta de AFAP. Con la cuenta de AFAP. Bien. Ahí está fuera de discusión. Miremos el pilar BPS y los demás, y los equivalentes. Es decir, hubo una definición de presidencia que fue en el sentido exactamente opuesto a eso. La definición de presidencia fue, es decir, que corrida la edad jubilatoria, la jubilación fuera equivalente. Por eso, en el informe de recomendaciones, se hablaba de un porcentaje por cada año aportado de hasta 1.3% por cada año aportado. Eso para una persona con 30 años de aporte le daba menos del 40%. El presidente dijo, no, eso no lo llevo, y dijo que dé lo mismo. Entonces la tasa es 1.5%, que 60 y 30 hoy es 45%, 65 y 30 serán 45%. Ajá. Es decir, Y obviamente que si trabajas más años vas a ganar más. Y en el esquema que se está proponiendo, bastante más que en el vigente. Más que en este esquema, es lo que Porque en quiero el decir. vigente, a partir de 40 años, ya no agrega valor. Este agrega todo el tiempo. Pensemos después de más de 40 años de laburo. de laburo. Ajá. Si Con este proyecto de ley, si se aprueba, después de los 40 años, antes también, obviamente, ¿no? Cada año. Antes hasta los 40. Hasta los 40. Después de los 40 No. ya no te agregaban valor. Claro, te quiero decir que sí, que antes de 40 también, pero después de los 40 años se incrementa de otra manera. Vos decías que convenciste a la calle con esto de subir la edad mínima de jubilación en base a una realidad, la expectativa de vida, y una gráfica que estamos viendo y que uno da cuenta de que tenemos pocos hijos los uruguayos, ¿no? Fíjense cómo va cayendo esto, empieza en el 1996, ¿no? Y bueno, y va bajando de forma estrepitosa hasta el presente. O sea, los uruguayos 40% menos de nacimientos hoy que hace 25 años. Entonces, por un lado, tenés gente que vive más años, mayor expectativa de vida, vivimos más, ¿no? Por suerte. Por suerte, ¿no? Pero son más años para bancar esa jubilación, más años de pasividad, si se quiere, una vez que te jubilaste. Y por otro lado, los activos, y son cada vez menos porque nacen poco, ¿no? Digamos que aumenta a un ritmo menor. Cuando la reforma en el 96, por cada persona mayor de 65 años había 4 personas en edad de trabajar. En 20 años va a haber 2, y de esos 2 no todos trabajan. Por lo tanto, a la reforma o la hacemos ahora o estamos poniendo una carga gigantesca sobre las nuevas generaciones. Bueno, veamos la próxima gráfica, que también, ¿no?, nos permite ilustrar según los grupos de edad. Me voy a acercar, ¿no? Fíjense que si nosotros vemos, el verde indica los que tienen más de 65 años. Rodolfo, corregime si yo estoy mal, ¿no? Correcto. Entonces, acá nos ubicamos en el 2022. ¿Qué está pasando en este momento? Ese es el momento histórico actual, ¿verdad? Entonces, tenemos un lugar donde los más veteranos, mayores de 65, estamos acá. Pero fíjate cómo estos, a medida que va a ir transcurriendo el tiempo, se va incrementando, ¿no?,
la cantidad de uruguayos de más de 65 años por esto de la expectativa de vida, ¿no? En el polo opuesto, en amarillo, tenés los que tienen entre 0 y 24 años, ¿no? Ahora estamos por acá, y fíjate, con esa tasa de natalidad descendente, entonces, ¿cómo baja esa curva, ¿no? Y los que tienen entre 25 y 64 años están ilustrados en la línea azul, ¿no? Y que también desciende. O sea, desciende, y lo demás de 65 aumenta, ¿tá? Eso entonces, ¿qué nos permite inferir? Que vamos camino a tener en el entorno de 20 años por delante una población en edad de trabajar que se desploma en el Uruguay y el único grupo que crece es el de los mayores de 65 años. Por lo tanto, o hacemos una reforma ahora con estas condiciones, que es muy laxa, con un periodo grande, o va a haber que hacerla más adelante, pero bastante más dura, porque realmente en 20 años por delante tenemos un escenario súper complicado en lo financiero y en lo demográfico. Bueno, ahí va. Cuando decís lo financiero, porque uno dice, bueno, se puede, sí, se puede, pero ¿con qué pago las jubilaciones? Ese es el tema. Y explicarnos esta gráfica que vemos a continuación, que refiere a la asistencia financiera proyectada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bien, ahí están las tres entidades estatales, BPS, militar y policial. Amarillo BPS, en azul policial y en verde militar. Eso lo que quiere decir es que el dinero que le falta una vez que recibe la recaudación. Y en el caso del BPS, además de lo que vemos allí, hay unos 1.500 millones de dólares por año de impuestos afectados. Esto es importante que la gente lo entienda, ¿no? Hoy por hoy tenemos déficit, ¿verdad? Para pagar las jubilaciones, ¿dónde sale la plata? Y esa plata sale una parte de impuestos afectados, aparte de esto, aparte del aporte. ¿Qué impuestos, por ejemplo? 7 puntos de la tasa básica del IVA van al BPS. 7 puntos del IVA, ¿te das cuenta, no? El IVA. Cada cosa que nosotros pagamos que tiene IVA, 7 puntos de eso va para financiar el desfinanciado sistema de jubilación. No todo va para jubilaciones, también va para seguro de paro, para asignaciones familiares, BPS. va para BPS en su conjunto. Obviamente, la mayoría va para jubilaciones y pensiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Vemos que crece sistemáticamente y que crece mucho después del 2040, justamente cuando la población en edad de trabajar se achica de la manera que veíamos en el gráfico anterior. Es decir, realmente el no hacer la reforma ahora es perder una oportunidad espectacular para el país de poder hacerlo de esta manera tan pausada como está planteada, que en caso contrario vamos a tener que ir a una reforma mucho más fuerte, como fue en el 95. En el 95 la reforma tuvo un periodo de transición de abril a diciembre del 96, 9 meses. Acá estamos en una transición de 20 años. ¿Ah? Bueno, el propio presidente decía, ¿no? Dentro de 4 mundiales recién va a operar esto de que se modifica la edad mínima para jubilarse, ¿no? Que te vas a jubilar más tarde o más viejo, ¿no? Ahora, hay algunas buenas noticias, ¿no? que tienen que ver con este proyecto de ley. Las malas son que, bueno, en algunos casos vas a tener que esperar unos años para jubilarte, ¿no? Innovaciones que tienen que ver con el llamado suplemento solidario. ¿Qué es el suplemento solidario? El suplemento solidario es un adicional a la jubilación que se obtiene con el propio aporte. O sea, es un plus. Trabajó, aportó 30 años o los que haya aportado y llega a la jubilación. Y si tiene una jubilación que a valor de hoy esté por abajo de 42.000 pesos, va a recibir un plus. Ese plus va a depender de cuánto es la jubilación. Correcto. Ahí tenemos un ejemplo, más baja sea la jubilación, más grande va a ser ese plus. Ahí tenemos un caso, ¿no? Estamos hablando de 19.048, eso en rojo, que ve la gente, sería... Ese es el sueldo básico, es la base de cálculo salarial para la jubilación. Bien. Ese es un trabajador de ingreso relativamente bajo, ¿verdad? O sea que un trabajador que hoy cobraría una jubilación de 19.048, ¿es eso? Es decir, su salario le permite generar esa base de cálculo para la jubilación en BPS. Ajá. El salario es más grande que eso. Claro, por eso, pero su salario le permite esto. En este caso, este trabajador va a tener un suplemento solidario de 10.000 pesos. Correcto. Y va a ir a una jubilación total que está justo atrás tuyo de 22.000 pesos. Que le va a estar implicando un plus bastante más grande de lo que cobraría hoy. Hoy iría por la jubilación mínima, que son 15.700 pesos. Es decir, por eso el título que veíamos recién tampoco es correcto. Lo que ¿verdad? decía Pacha Sánchez, decís vos. Claro, Ajá. sí, pero yo creo que es porque no está pensado en la globalidad, ¿verdad?
Es decir, ¿qué pasa con la jubilación mínima hoy? Es de tarifa plana. Aportes por 30.000, por 25.000, por 20.000 o por 10.000, es lo mismo. Este otro método permite superar en mucho eso, porque pone en valor todos los años aportados y el beneficio que la persona generó, y va a estar beneficiando en líneas generales a la mitad de las altas que se vayan a dar por este sistema. O sea que las Realmente jubilaciones es más bajas relevante. van a tener este beneficio del plus. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Porque este es uno, ¿no? Pero acá estamos hablando de un sueldo básico jubilatorio de 47.619, mucho más alto de que hablamos hoy. Bueno, va a tener un plus menor, no va a ser de 10.000 Claro. como veíamos, sino de 3.166 Claro, pesos, ¿no? Esa persona generó jubilaciones bastante mayores que la anterior, Sí. y ese adicional, es decir, va a ser bastante Es más más bajo, reducido que en el ejemplo anterior. Y la jubilación terminará siendo en este caso de 35.666 pesos. Correcto. ¿No? Estas Aparte cosas- lo que la persona va a estar cobrando ese monto que va a incluir BPS, AFAP y el suplemento solidario. Hay algo que es importante, ¿no? Porque la edad mínima de jubilación se sube para algunos casos, como ya vimos, y eso empezará a operar dentro de muchos años, ¿no? Sí. Estas cosas de las que estamos hablando, el suplemento solidario... Este si también ¿Cuándo opera empieza a junto con la operar? reforma. Empieza a operar cuando empieza la transición. La transición empieza en el 2033. Esto no opera Esto no inmediatamente. opera inmediatamente. Está. No opera Y Van hay- de la mano con la suba de edades. Es lógico, pero hay cosas que sí operan inmediatamente en cuanto el Parlamento vote esta ley. Sí, ahí sí, claro. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, la posibilidad de trabajar legalmente de las personas que hoy no tienen esa posibilidad en los hechos. Que son Trabajar, estar jubilado y jubilado trabajar y al mismo trabajar. tiempo. Claro, son aproximadamente la mitad de los jubilados quienes, los de industria y comercio, no pueden volver a una actividad en el sector privado. Tienen que dejar la jubilación de lado. Está también en lo inmediato. Eso lo van a poder hacer. Sí, todos. Libertad de trabajo de los mayores, esa es la consigna. Pero vos te jubilás y trabajás al mismo tiempo y cobrás la jubilación. Correcto. Hoy un policía lo puede hacer, un militar lo Sí. puede hacer, un empleado público lo puede hacer, un docente lo puede hacer. Es decir, no lo puede hacer un trabajador estándar de la actividad privada. La idea es que se jubiló, le apareció la oportunidad de otro trabajo, o quiere tener un emprendimiento con un hijo, o quiere poner un auto en Uber, o quiere yo qué sé qué, es decir, lo va a poder hacer. Que sabemos que muchos lo hacen, Claro. que lo hacen, pero lo hacen en negro. Claro. Bueno, la idea es que eso se pueda hacer legalmente, con cobertura, con protección social y digamos que en definitiva a la larga también eso le mejore en algo su cuantía de jubilación. Hay otras cosas que tienen efectos ¿Qué otras cosas inmediatos. tienen efecto inmediato? A ver. Por ejemplo, los cambios en la pensión por discapacidad y también pensión vejez. Se flexibilizan los requisitos de ingreso de salario del núcleo familiar. A ver, explícamelo más fácil. Claro, hace unos meses tú hiciste un programa sobre ese punto. Sobre discapacidad Claro, y las personas severa. se quejaban de que tenían dificultades porque había un hijo que ganaba un algo y perdían el derecho. Sí, claro, un caso Bueno, dramático, una chica le habían amputado una pierna, sí. eso se flexibiliza mucho, esas condiciones de ingreso. Es posible que muchas personas que hoy no tienen el derecho lo puedan tener. También tenemos que, por ejemplo, entre la discapacidad severa, hay un número muy importante de personas que tienen un número grande de años de trabajo aportados. Hoy le valen 0. Lo mismo pasa con pensionistas a la vejez e invalidez. Es decir, varios miles de personas tienen más de 3 años, en promedio 7 años, y eso ahora con la reforma se les va a hacer un reconocimiento adicional al monto de la pensión que están cobrando. ¿Qué pasa con la pensión de la viudez? La pensión de la viudez tiene varias reglas. La primera, que se va a mantener las actuales condiciones para todas las pensiones que sean causadas por personas que tengan hoy más de 50 años. Si fallece un jubilado, si fallece un trabajador con 50 o más años de edad, se le mantienen las condiciones actuales para que fuera vitalicia. Si de futuro eso va a cambiar, acorde a cómo ha venido cambiando la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y por lo tanto van a ser pensiones vitalicias a partir de los 50 años del beneficiario. Antes van a ser pensiones a término. Y digo yo, ¿no? Ahí hay otro cambio interesante. Sí. Para los hijos que hacen estudios terciarios, la pensión se extiende hasta los 23 años. Hoy se corta a los 21. A los 21. Puede ser un detalle, pero de pronto para quien está en esa situación puede hacer una diferencia.
En la encuesta de Twitter que estamos planteando, la pregunta que le hacemos a la gente es si cree que el Frente Amplio va a terminar, ¿no?, votando este proyecto de ley. ¿Vos qué crees? Yo creo que va a haber aportaciones que no ha habido, que va a haber aportaciones en la discusión parlamentaria. Creo que no va a haber una votación en general y creo que se van a votar artículos en particular. ¿Por qué no creo que vaya a haber un planteo general que les permita acompañar? Porque realmente en 15 años no fue posible articular una propuesta por parte del Frente Amplio, porque hay visiones muy contrapuestas respecto al sistema. Y eso sí. ¿Visiones contrapuestas entre quién y quién? ¿Entre el Frente Amplio y la coalición? No, dentro del Frente Amplio. Incluso dentro del Frente Claro, Amplio. En claro. esta comisión de expertos que vos integraste, donde había gente de todos los sectores, ¿no?, ¿qué planteos hicieron? ¿No? Respecto de la reforma en sí, Sí. ninguno. Cosas para incluir en la reforma, no. Hubo aportes en el diagnóstico, Ajá. ¿tá? Pero no hubo aportes de, bueno, no nos gusta elevar la edad de retiro de tal manera, planteamos tal otra cosa, o si puede que ahora aparezcan esas propuestas, ¿verdad? Probablemente la más clara haya venido del PIT-CNT, y es que está planteando incorporar nuevos recursos para el sistema. El PIT-CNT hizo varios planteos en ese sentido. Nosotros pensamos que el problema no es que haya que agregar mayor nivel de gasto aún financiado. Pero nuevos recursos que vengan de dónde, por ejemplo. Y bueno, los ricos. Claro, porque te iba a decir, es una de las iniciativas. Dice, ¿por qué me haces trabajar más años a mí, ¿no?, y no buscas sacar la plata de otro lado? Es que no es sacar la plata. El punto es este. Si hay chance de que haya nueva tributación destinada a programas de tipo social, la prioridad es infancia y juventud. Nosotros tenemos allí un drama social y un drama económico. Me refiero a esto. Entre las personas mayores el nivel de pobreza es 2 puntos porcentuales, la incidencia. En niños y jóvenes es 10 veces más, pero no de una generación, sino ya varias generaciones, agravado con un desempeño del sistema educativo que deja bastante que desear, y en 20 años, 25 años, vamos a tener 2 trabajadores con esas condiciones para afrontar lo que es el gran peso que tiene todo el sistema de bienestar social del país. Tenemos un desafío gigantesco. Esa es la prioridad. Si hay chance de poner recursos, es ahí, es en infancia y en juventud. Decíamos hoy que las AFAP son mala palabra para sectores importantes del Frente Amplio hoy, ¿no? De ahí es lógico pensar que no quieran acompañar esto. Las AFAP siguen siendo un pilar fundamental. De todas formas, hay una modificación que a mí me llama la atención. Según este proyecto de ley de la coalición de gobierno, el aporte de cada trabajador, como sabemos, un 15%, ¿no?, hoy se reparte, ¿no?, entre BPS y AFAP, ¿no? Sin embargo, el proyecto lo modifica y destina una proporción mayor para el BPS y una proporción menor para la AFAP. Parece que estuviera el Frente Amplio en el gobierno. ¿Qué pasó? Bueno, esa es una propuesta que hizo el Partido Colorado, que fue aceptada por todos los miembros de la coalición de gobierno y que busca dotar de menor incertidumbre, como es la que puede estar asociada a los mercados financieros, que es lo que ocurre con las AFAPs, a el beneficio futuro. ¿Vos compartís ese punto de vista? Quiero decir, hasta ahora la postura del gobierno es, acá por supuesto que el mercado de inversiones tiene sus riesgos, pero están acotados por ley, por las inversiones que pueden hacer las AFAP, ¿no? ¿Compartís esa...? En el contexto general del acuerdo que se ha llegado, comparto que el acuerdo es bueno. En lo personal, sí, claro, es decir, mi opinión personal, y yo la escribí en un libro que publiqué en abril del 2020, para que nadie tuviera dudas de qué era lo que yo pensaba, pero eso importa poco. Es decir, yo pensaba que no era esa la mejor opción. Es decir, por eso en el anteproyecto es distinta la opción. ¿Vos que qué está pensabas? ¿Que también había que mantener como estaban los aportes BPS o AFAP o incluso aumentar el aporte en la AFAP? Bueno, en la medida en que se iba a una universalización del régimen mixto, la idea era una distribución de 8% para BPS, 7% para AFAP. En este contexto de un acuerdo político, este cambio permite mantener a la reforma los atributos que la reforma tiene que tener. Por lo tanto, es un cambio aceptable y de esa manera se aceptó. O sea, fue una concesión que hubo que hacer. Y fue una concesión y creo que esa es la política, ¿verdad? Sí, obvio. Es decir, la política es el arte de la negociación, de llegar a acuerdos y mejorar y aumentar los consensos en todo lo posible.
Bien, Rodolfo Saldaña, te agradezco mucho que hayas venido. Te voy a dar regalos porque por un lado tenemos, esto lo voy a mostrar porque es un Day Spa de Beauty Planet, ¿no? Para que disfrutes. Lo puedes usar vos o se lo puedes dar a algún familiar, algún conocido. Y por otra parte, se me escapó porque lo tengo por acá abajo, Helpline. Helpline también te regala un voucher por 3 meses de servicio. Es para uso tuyo o para uso de un familiar o de algún amigo también, ¿no? Y muchas gracias. te recuerdo la votación de la gente, vos también podés votar. No sé qué me dijiste, creo que me dijiste que no, pero poneme la placa. A ver, la gente @ de nuestro Twitter puede votar si cree que finalmente el Frente Amplio va a terminar votando la reforma de la Seguridad Social, sí o no, @SantoTV4. Vos desearías que sí. Creo que sería lo mejor para el país, ¿verdad? Pero, sin duda. Pero por lo que sin duda. dijiste, crees que no. Pero creo que no, me parece que hay poca chance de que eso ocurra, también hay poca chance de que el Frente se ponga de acuerdo internamente en proponer reformas que lo permitan votar. Es decir, de nuestra parte, los oídos abiertos como siempre, pero bueno, la pelota está en el Parlamento. Gracias por haber venido.